Es importante que sepamos que el sentido de la vida no es el sentido que yo le quiero dar a mi vida. El sentido de la vida se establece. Las cosas en la creación no son como el intelecto las identifica. Yo puedo identificar la piedra y decir que es un volumen, pero no comprendo la piedra. La piedra es una suma de átomos, de moléculas, de partículas que están constantemente moviéndose. Entonces, lo que yo llamo piedra es una abstracción de esa piedra. La vida es lo mismo. Cuando hablamos del sentido de la vida, ¿cómo nos realizamos en la vida? Si es una abstracción también. La vida va a depender de muchos atributos. Va a depender del espacio en el que estamos, de la sociedad que nos toca, de la cultura que nos toca, de la familia que nos toca compartir. Entonces, todas esas cosas influyen en el sentido de la vida particular del individuo. Pero hay un espacio absoluto, hay ¿cómo decirte? Un centro y una periferia en esto de la vida. Hay una variabilidad y una inmutabilidad. El sentido de la vida va a ser siempre uno. ¿Por qué? Porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y esa razón es sola y simplemente una, nada más que una. Entonces, esa razón que justifica la realización del ser en su integridad, con su dignidad y en su unicidad, es una. Sola y exclusivamente una. Esa es la que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque la profesión, el apetito, todas estas cosas son variables, son aspectos variables, no son aspectos inmutables. El aspecto inmutable es que si yo no siento el vínculo afectivo hacia mi padre, no voy a sentirme ni realizado como hijo, ni mi padre realizado como padre. Si yo no siento, si no establezco esa confianza, ese respeto, ese afecto vincular con mi esposa, podemos viajar mucho, podemos gastar mucho, podemos reunir mucho, podemos hacer todo lo que queramos, pero me voy a sentir insatisfecho en la relación vincular con la pareja o con la esposa. Y si no tenemos ese vínculo parentofilial con los hijos, y los hijos no nos respetan, no comparten nuestro convencimiento, no se afectan, no se vinculan en el afecto con nosotros, entonces ¿de qué nos ha servido tener hijos? Luego hay cosas que las determina la naturaleza y cosas que las determina el individuo. La naturaleza espera que el ser, el individuo, en su realización, establezca los vínculos filioparentales primero de hijo al padre. Y en esto hay que pensarlo bien, porque cuando el primer hombre fue originado, el primer hombre tenía que vincularse con su origen, antes del origen con lo originado. ¿Por qué? Porque para que el origen se vincule con lo originado debía madurar hasta hacerse concordante, correspondiente, correlativo con su origen. Eso nadie te lo explica. Si en los colegios le dijeran a los niños, niño, tu responsabilidad como infante es respetar, confiar y vincularte con tus padres. Independientemente de lo que hagas, independientemente de que juegues, no juegues, seas histriónico, seas un marginal, seas un introvertido, un extrovertido, da lo mismo. Pero por sobre toda esa variabilidad tienes que establecer la inmutabilidad de sentirte vinculado con tus padres. Eso en la infancia. En la adolescencia, o después de superar la adolescencia, lógicamente, después de haber sido capaz de controlar los instintos, el celo, las virtudes, de controlar la prudencia, firmeza y templanza en tu diario vivir, ya te has hecho señor de la prudencia, señor de la firmeza, señor de la templanza, cuando te has hecho también señor del celo emocional, controlando la incontinencia emocional, del celo intelectual, controlando la incontinencia intelectual, del celo conductual o motivacional, controlando la dispersión. Bueno, pues cuando has controlado el celo ya tienes una posición de dominio, una posición de señor del celo. Y si has sido capaz en la adolescencia de controlar los instintos, el instinto de protección, de controlar la ansiedad, controlar la angustia, controlar el miedo, que es algo que ocurre antes de o después de,
Porque lo que ocurre en el momento del peligro es el instinto de protección, no el miedo. El miedo es previo a o posterior a. Es a priori o posteriori, no es en el momento. Lo que surge en el momento para protegerte es el instinto. Si has sido capaz de controlar ese miedo, de controlar la manifestación de la ansiedad, por huir, por escaparte, por defenderte, si has sido capaz de controlar la angustia de no saber qué puedo hacer ahora, no tengo ninguna alternativa, estoy limitado por todas partes, bueno, si eres capaz de superar esas sensaciones, podemos decir que tienes control sobre el instinto de protección. Y si has sido capaz de controlar el instinto de mantenimiento, saber comer lo adecuado para satisfacer el hambre, saber hidratarte con agua limpia, con jugos, con zumos, con algo que sea de vital importancia, no con alcohol, no con aquellos elementos que te produzcan la adicción. Y si has sido capaz también de descansar lo necesario, que no es necesario que duermas 8 horas, como te dicen los médicos o como te dicen los psiquiatras, puedes descansar en un ratito, si el sueño REM es muy corto, muy corto. Y si eres capaz de ejercitarte para mantener tu composición ósea, tu composición muscular, tus sistemas en buen estado, pues podríamos decir que eres el señor del instinto de protección y de conservación. Y si eres capaz de superar el apetito intergenital prematuro, que es el problema máximo de la vida, cuando tienes un hijo no deseado, cuando tienes un embarazo no deseado, cuando has violado a la mujer, acabas de violar el derecho a la vida del hijo, el derecho a la tranquilidad y a la vida y a la normalidad de la mujer, el derecho a la tranquilidad, a la convivencia, al convencimiento de los suegros, los dos, de los cuñados, los que tenga, y de tus padres, tus hermanos, tus familiares, porque con ese embarazo no deseado violas la integridad familiar, violas la dignidad familiar, violas al núcleo gestor de la especie. Ese es el peor trato que le puedes dar a tu familia. Cuando eres capaz de superar eso, ya tienes el señorío, ya te pueden decir señor de los instintos, del celo y de las virtudes. Ahí estás listo, ahí puedes buscar un complemento y a ese complemento debes de seducir con afecto, persuadir con la razón, con la verdad, motivar con lo ejemplar, y de esa forma se va a sentir atraída por su motivación, interesada por tu certificación en las razones justas, por tu sinceridad, por tu honestidad, y se va a sentir también vinculada, en unidad contigo. Eso lo realizas tú con la actitud hacia el complemento. No esperes que el complemento te lo haga a ti, Tú tienes que hacer que el complemento se motive, se interese y se vincule contigo. En base al atractivo, no en base al contrato religioso o al contrato civil. En base al atractivo. La relación tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque somos libres, autónomos y responsables. Y para ejercer la responsabilidad tenemos que optar en libertad por aquella opción que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Eso es libertad. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie. De esa forma se establece el vínculo. Ya estableciste el vínculo filioparental con tu padre, estableciste el vínculo fraterno-conyugal con tu pareja o con tu esposa y estableces el vínculo después con los hijos cuando te califican verdadero padre. Cuando te califican ser un padre amoroso, un padre decente, un padre sincero, un padre maduro, un padre seguro, un padre virtuoso, con la capacidad de dominio,
con la capacidad de liderazgo y con la capacidad de proteger al núcleo gestor de la especie, es decir, estableciendo una familia funcional. Eso que te cuento es inmutable. Puede gustarte o no, da lo mismo. Es inmutable. No cambia. Desde el primer hombre hasta el último, todos ellos vienen con la misma misión: establecer el núcleo gestor familiar mediante el establecimiento particular, vincular, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Eso es por sobre la plata, es por sobre la fama, es por sobre el poder político, es por sobre el poder religioso, es por sobre el poder filosófico, es por sobre cualquier ideal, es el ideal humano. Piénsalo. Yo lo he estado pensando 50 años y no encuentro una respuesta mejor. Si tú tienes alguna mejor, te lo agradezco porque no estoy en plan de darte cátedra. Te lo agradecería porque lo que yo necesito o lo que me gustaría saber es cuál es el sentido íntegro de la vida que estoy viviendo, porque de esa forma me preparo. ¿Me preparo para qué? Diréis, bueno, ¿para qué te vas a preparar si ya estás vivo acá? Bueno, yo considero que todo en la creación crece en 3 etapas. Estamos en un ambiente tridimensional, largo, ancho y alto. Las plantas tienen raíz, tallo y hojas, raíz, planta y fruto. Nosotros pasamos en el vientre de la madre, pasamos ahí 40 semanas, en un periodo ovular, primero embrional, después fetal, después... Y el feto, si os fijáis un poquito, el feto es una cosa muy extraña, porque resulta que tiene atribuciones o tiene facultades que no funcionan para nada ahí dentro. La facultad de la vista, tiene ojos, el feto tiene ojos, pero no ve nada, ni siquiera abre los ojos. El feto tiene olfato, tiene el sentido del olfato, ahí lo tiene, pero no huele porque la nariz está cubierta. Tiene la boca para saborear, pero la boca está cerrada. Tiene oídos para escuchar, pero los oídos las orejas están cerradas. Tiene manos para tocar cosas, pero no hay nada que tocar. Tiene piernas para correr, pero no tiene espacio para correr. Entonces, todas estas cosas que están hechas ahí dentro, ¿para qué son? Claro, tú dices ahora que lo comprendes desde aquí, desde esta visión externa, porque desde la visión del gemelo que está ahí dentro viendo a ese feto, me voy a morir, se va a terminar esto en algún momento. Pero desde la visión del exterior dices, no, pues eso es parte del proceso, claro. Claro que es parte del proceso. Cuando sale de la placenta de la madre a la placenta cósmica, a esta placenta de la Tierra, de los astros, a toda esta placenta de la energía, porque materia no es, ni masa tampoco, es energía. Cuando sales a este ambiente de la energía, pero de la energía materializada o limitada o con la percepción que nosotros tenemos limitada, porque nuestros ojos no lo ven todo, nuestros oídos no lo oyen todo, nuestro olfato no lo olfatea todo y nuestro gusto tampoco le gusta todo. Hay un montón de aspectos en otra dimensión más allá, donde existen también, pero nosotros no los percibimos con lo físico, lo percibimos con la lógica, lo percibimos con la intuición, lo percibimos con la inducción, con la deducción, con el intelecto. Y el intelecto es el que realiza las cosas. Aquello que comprende nuestro intelecto existe, aquello que no comprende el intelecto no existe. Por eso que hablan de los milagros, porque no entienden cómo suceden. Por eso que hablan de la magia, porque no entienden cómo sucede. Por eso que hablan de los objetos volantes no identificados, porque no los han identificado, porque no lo entienden. Es decir, aquello que no se entiende no existe. No existe porque no es verificado por el intelecto y como no es reconocido, pues por mucho que exista, al no reconocerlo no existe para nosotros. ¿Qué pasa con nuestra integridad humana? ¿Cuántos humanos conoces que comprendan la integridad humana, que comprendan cómo ser naturalmente normal, humano? ¿Verdad que hay muy pocos? No existe. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que lo más importante no exista. Qué pena que el intelecto del hombre, en lugar de orientarse y concentrarse en las normas de la creación, porque si decimos que la creación es un orden, si decimos que el cosmos es un orden, bueno, un orden ordena, y si ordena el orden, ordena en base a una ordenanza. Pues qué más importante que la ordenanza del cosmos que cualquier otro
aspecto científico, porque nos fijamos en la ciencia que descubrió las patitas de la cucaracha, pero no sabemos cuál es el sentido de la cucaracha. Nos pasa que amamos más al gato que al origen del gato, y el gato es un producto. ¿Qué es más importante, el producto o la fábrica? Si no tienes la fábrica, no tienes el producto. ¿Y por qué no nos fijamos en la fábrica? ¿Cuál es la fábrica que fabrica al gato? ¿Cuál es la fábrica que fabrica al perro, a nuestro compañero diario? ¿Por qué? Porque los otros compañeros, al no comprender su naturaleza humana, al no saberse conectivos, no saberse duales complementarios, no saberse controlados y dominados por el centro de los valores que satisfacen, que interesan, que convencen, que motivan, que benefician, y en eso estamos todos los días, todos, porque desde que nos levantamos satisfacemos la necesidad de levantarnos, de ir al baño, de ir a la cocina, de ir al trabajo. Estamos satisfaciendo necesidades todo el tiempo, pero no nos preguntamos qué demonios es la necesidad. ¿De dónde parte la necesidad? ¿Es mía o es del ambiente? Pues hay mías y hay del ambiente también. Luego todas estas cosas que se nos escapan, que las perdemos, que no nos interesan porque es más divertido chupar un cigarrillo o comerse una ensalada, o decirse que estamos ecológicamente ordenados, sin saber, no tenemos ni idea de lo que es la ecología, no tenemos ni idea de cómo ordenar el planeta, pero nos decimos ecológicos y nos decimos también humanos. Yo cuando escucho eso, ¡paf!, me sacude una bofetada en la cara cuando dicen el sentido de la vida es ser feliz. ¡Bum!, bofetón en la cara. El sentido de la vida, si tú no eres atractivo a tu padre, no puedes decirte feliz. Si no eres atractivo a tu madre, no puedes sentirte feliz. Si no eres atractivo a tu hermano, ¿qué felicidad tienes? Estás en un completo estrés, generando cortisol, lógicamente, y con la guata enferma, o enfermo del estómago, enfermo de la digestión, mala digestión, todos estos problemas gástricos que son simplemente consecuentes hormonales de la actitud, y de la falsa comprensión de las cosas. Cuando no te sientes seguro de ti mismo, no tienes nada. Cuando no te sientes suficiente, no tienes nada. Cuando no te sientes pleno, no sientes nada, no tienes nada. Nada, nada, por muy listo que te creas, por muy satisfecho que te creas, por muy inteligente que te creas, por muy poderoso que te creas, no tienes nada. ¿Cuánta gente ha hecho fortunas inmensas y están divorciados, sus hijos están por ahí perdidos, y andan solitos como un niño de plena adolescencia buscando polola? A ver por dónde inicio de nuevo el proceso, porque no lo supe hacer. Todos hemos caído en eso. Yo también, no creéis que soy perfecto, yo también he tenido mis problemas, pero comprendo, ahora comprendo, y puedo, a mis nietos podría guiarles un poco y ayudarles. Eso es lo que espero, que estas cosas sirvan también para ti, que te puedan ayudar un poquito, que lo puedas conversar, que lo puedas compartir. Y ojalá que podamos establecer ese reino de los cielos religioso, ese reino de los cielos político, ese reino de los cielos filosófico, ese reino de los cielos científico, ese ordenamiento cósmico en base a las ordenanzas del cosmos. Y las ordenanzas del cosmos, yo las he repetido varias veces por aquí, son muy simples, son 7, y son la base existencial de la integridad cósmica, la base esencial de la totalidad de las especies. Todas las especies participan de la conectividad. La conectividad es la número 1, la primera ley. La dualidad complementaria, la segunda ley. El dominio sobre el centro del valor. ¿Por qué existe la complementariedad? ¿Por qué el hombre tiene que cumplir a la mujer? ¿Por qué la mujer tiene que cumplir al hombre? ¿Por qué el hijo tiene que cumplir al padre? ¿Por qué el padre tiene que cumplir al hijo? ¿Por qué el maestro tiene que cumplir al alumno y el alumno tiene que cumplir al maestro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos duales complementarios. En la naturaleza todo es dual complementario. La energía no está sola. La energía tiene un poder de la fuerza. La fuerza no está sola. La fuerza tiene una energía y esa energía y la fuerza son una sola cosa, dual complementaria. El tiempo y el espacio son igual. No puedes decir que estoy aquí si no estás en un momento, y no puedes decir que hoy es hoy si no es en un espacio. Es decir, las cosas son duales complementarias,
El sistema circulatorio, si no es con oxígeno, no funciona. El sistema respiratorio, si no es con el aire, no funciona. El sistema, ¿qué? El órgano genital. El órgano genital es uno solo, en la dualidad masculino-femenino. Y el órgano genital de las plantas es uno solo, estambre y pistilo. Y el órgano genital de las moléculas es uno solo, cation y anión. Es decir, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque analizamos las minorías. Nos vamos a la pequeñez. Nos vamos a defender el detalle. Nos vamos a defender los muebles de la casa cuando no nos damos cuenta de que tenemos que trabajar todos los meses para mantener el costo de la casa. Y cuando nos fijamos en atender a los muebles de la casa y cambiarlos de un lugar a otro y comprar una cosa y la otra, al final resulta que la plata no nos da, la totalidad no nos da. Por eso que explico, la caja grande es primero para poder ubicar las cajas chicas en orden. Si no tienes la caja grande, no tienes cajas chicas. ¿De qué me sirve pensar en una casa si no tengo terreno? El terreno es más importante que la casa. La humanidad es más grande que el humano. La dignidad es más grande que lo dignificado. La integridad es más grande que la parcialidad. Pero nuestra mente se deriva o se limita al estudio particular de las minucias. En uno de estos videos dije que sí, que nos hemos transformado en maricones después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque hemos dejado de preocuparnos por la totalidad y nos hemos centrado en defender las diferencias de las minorías. Y cuando defiendes las diferencias de la minoría sin una totalidad donde ubicarlas, porque son minorías, no son la totalidad, cuando no tienes esa comprensión de la totalidad y estás defendiendo las minorías, te pasa lo del ejemplo de la casa. La llenas de muebles, pero al final, como no puedes pagar la contribución, te quitan la casa, pierdes la casa. Eso es lo que está pasando políticamente en el mundo hoy en día. Nos fijamos en minorías, no nos fijamos en la totalidad. O queremos una totalidad falsa, que también es otra posibilidad. Que hay mucha gente pensando que esto de la globalización es la solución, pero nada que ver porque los que nos obligan a la globalización son ignorantes de la naturaleza humana. Entonces lo que van a crear es simplemente un imperio como todos los imperios que han existido. Han existido cientos de imperios a lo largo de la historia. ¿Por qué han fracasado? Porque se olvidaron de lo importante, se olvidaron de la naturaleza humana, de la integridad humana, de qué es lo que nos hace realmente ser humanos, ¿Cuáles son las normas de comportamiento? Esas de atender, entender y estar atentos los unos a los otros. ¿Cuáles son las normas de convencimiento? Esas de buscar el porqué y el para qué del qué, que justifica el qué, porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Entonces la razón de todo acto es una nada más, no 21, una nada más. Y eso no nos lo dice nadie. Y las normas de convivencia, de persuadir, seducir, motivar, seducir con afecto, persuadir con la razón, con la verdad, motivar con lo ejemplar, siendo el ejemplo de aquello que debes cumplir. Eso no nos lo dice nadie. Y si no tenemos la naturaleza humana completamente comprendida, ¿cómo pretendemos unificar el mundo? ¿En qué? ¿En qué? En la dirección de un director que es también un fracasado, un insuficiente, un inseguro y un indeseable generalmente. Por eso que se pierden los imperios. Vale, yo creo que con esto me he extendido un montón, no sé si os habrá interesado, si es de vuestro interés. Ahí hay más videos en YouTube y en TikTok y por ahí en los medios, en las redes, podéis encontrar videos muy interesantes, creo yo, si es que os interesa este tema. Si no os interesa, bueno, cortáis y chao, no importa.